Hola, ¿cómo estás? Excelente día. Este es nuestro primer capítulo, es decir, ya va por el conteo. Ahora sí vamos a empezar con la cuestión de qué fue lo que presentamos y cómo lo vamos a ir dando. Bueno, de entrada voy a decirte cuáles son las diferencias entre criminología, criminalística y perfilación criminal. Ojo, quiero contarte un poco de mi experiencia en la licenciatura, es decir, quiénes son los que llegamos a la licenciatura en criminología. Bueno, he de comentarte que puedes estudiar ya hoy día criminología o criminalística, o bien en algunas instituciones criminología, criminalística y técnicas periciales juntas. Mi recomendación es que no lo hagas, es que no lo tomes sencillo. Los autores que nosotros vamos a manejar nos vamos a dar cuenta en ellos de que llevaban una formación diferente en un principio, es decir, hacían una carrera previa y después se especializaban en las cuestiones criminales. Por ejemplo, hacían sociología y entonces sí se especializaban en la cuestión criminal. Hacían psicología y entonces sí se especializaban en la cuestión criminal. O bien con medicina y entonces hacían medicina forense. Mi recomendación en general sería que lo hagas de esa manera. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, tenemos otras posibilidades por las múltiples escuelas que existen. ¿Qué es lo que sucedía en nuestro salón de clases en primer semestre, clase número 1, lunes a las 7 de la mañana? La pregunta necesaria era, ¿por qué están aquí? Muchos decían que les interesaba la balística, que les gustaba la escena del crimen, que les gustaban las series policiales, que les gustaba la literatura, muy pocos, policial también, o literatura negra también. Y entonces lo que ponían aquí era más bien una cuestión un tanto de morbo, pero ¿sabes dónde estaba el problema? Cuando alguno de nosotros llegaba a decir, es que no quedé en medicina, es que no quedé en psicología, ¡boom! ¿Por qué? Debieron seguir intentando o quizás escogieron un poco mal. Fíjense, abordar la cuestión criminal implica abordarlo desde quizás principalmente tres saberes que dependen de muchos otros. Aquí tenemos que hacer una cuestión de interdisciplinariedad, incluso de transdisciplinariedad constante. Esto es un ejercicio sin el cual no podría subsistir ninguna de las ciencias que les voy a platicar hoy. Más que ciencias, vamos a ponerles en esta ocasión el mote de disciplinas científicas. ¿De qué disciplinas científicas vamos a hablar hoy particularmente? Bueno, de criminalística, criminología y perfilación criminal. La clase de hoy va a estar expuesta con una línea como eje, y esto es la serie de Mindhunter que ustedes pueden encontrar en alguna de las plataformas de internet, es demasiado accesible. La serie, en general a mí no me gustan este tipo de series, no me gustan las series que nos hablan, por ejemplo, de esta cuestión de qué es la investigación, qué es lo que se hace, qué es lo que pretenden encontrar, de estas donde sacan a su robot para que nos mida todo lo que pasa en el lugar de los hechos. No me gustan porque creo que alimentan un morbo y nos hacen basarnos mucho en creencias que después no podemos lograr. Es decir, ustedes están esperando que corte un pedazo de tabique de la pared, lo jale y entonces se encuentre la forma original del proyectil producido por un arma de fuego, y entonces que de ahí encuentre una huella dactiloscópica, es decir, lo que hizo Batman. Eso me parece, hasta donde yo conozco, un poco imposible todavía. Sin embargo, la gente lo espera, ¿por qué? Porque lo vio en televisión. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, esta serie en especial está asesorada en cuanto a dirección, incluso llega a dirigir un director de cine llamado David Fincher. Y David Fincher, ustedes pueden buscar un poco de las películas que ha dirigido y me parecen que son películas excelentes, al menos para ejemplificar las cuestiones. Ojo y tengan precaución aquí, si vamos a utilizar películas no es tanto para hacer ciencia, es decir, no podría ser una base científica a partir de los desarrollos en las películas. Lo que sí puedo hacer es utilizar ciertas escenas para aclarar algunas ejemplificaciones o bien para brindar algunos escenarios de donde podemos leer esas cuestiones, donde lo vemos puntualmente. En este caso vamos a ver cómo se formó este despacho de investigación criminal. Para llegar a ello, primero tenemos que esclarecer qué es criminalística y qué es criminología. Bueno, cuando estamos hablando de criminalística puntualmente nos estamos refiriendo al resultado material de una acción
criminal. Necesariamente, esta acción criminal es cometida por un criminal. Ojo aquí. Las categorías pueden estigmatizar a los sujetos y entonces pueden jugarnos en contra muchas veces. Sin embargo, hay que tener la precaución y la mesura para usarlas adecuadamente. Cuando estoy hablando aquí de criminal, estoy hablando de una categoría meramente técnica. No tiene que ver con juicios de valor, no tiene que ver con una estigmatización, y de hecho lo que estoy tratando de hacer es cuidarla en lo posible para que no tengamos que incorporarle la categoría a alguien y que él se crea esa categoría. No va de esta manera. En este momento vamos a decir criminal porque tampoco hemos llegado a la distinción de cuándo es un delincuente y cuándo es un criminal, cuándo es un desviado y cuándo es un antisocial, cuándo es un normal y cuándo es un anormal. Esas categorías las vamos a trabajar después. Sin embargo, recordemos entonces que en este momento la categoría criminal es simplemente una cuestión técnica. Retomamos. Si hablamos de criminalística, hablamos del estudio del resultado material de un acto criminal. Si hablamos de criminología, hablamos del actor, quien llevó a cabo tal acción. Hay dos, ejes fundamentales en ambas disciplinas científicas que marcan el inicio de lo que se va a hacer en estas dos. Por ejemplo, del lado de criminalística tenemos a Johann Baptist Gustav Gross, mejor conocido como Hans Gross. Este amigo es conocido porque hizo el manual del juez. Este amigo tiene como base de estudios la medicina y de hecho antes de hacer el manual hizo un texto sobre psicología criminal. Por lo que podemos empezar a darnos cuenta de la importancia de lo que les mencionaba en un principio. Hay que tener una formación base y después estas de preferencia. Por supuesto, hay muchas maneras de llegar ahora a las cuestiones del título en licenciatura, del título de la licenciatura o la especialidad en criminología, en criminalística o en técnicas policiales. Se puede. Sin embargo, mi recomendación ahí está. Fíjense, Hans Gross lo que hace entonces es el manual del juez para decir: nosotros necesitamos ayuda en ciertos temas, nosotros necesitamos tener cuidado en ciertas investigaciones, porque ojo, hay algo que no podríamos descuidar en la criminalística y en general en la cuestión del estudio de lo criminal, que es hay que tener mucho cuidado con castigar a un inocente, es decir, con dar, más que errar quizás en una prueba y que simplemente no lo comprobemos, aunque no deja de ser fatal, adjudicarle la conducta a alguien más resulta ser caótico, resulta ser catastrófico, y entonces en esto hay que tener muchísimo cuidado. Por un lado, de esta manera empieza la criminalística. Por el otro, con criminología, ustedes habrán escuchado hablar de Ezechia Marco Lombroso o bien Cesare Lombroso. ¿Y quién es Cesare Lombroso? Cesare Lombroso es quien se conoce como el padre de la criminología. Su obra más importante, o digamos por la que se da a conocer al mundo, es El hombre delincuente, el homo delincuente, ¿no? Entonces, a partir de esta figura realmente lo que está trabajando, ojo, no es criminología como tal, sino antropología criminal o antropología forense. Y aquí tendríamos que tener cuidado con cuáles son cada una de las categorías. Cuando estamos hablando de antropología criminal, lo que hace Lombroso es empezar a medir los cráneos para dar cuenta de quién es un criminal a partir de sus características físicas. Estos dos sujetos, por ejemplo, Hans Gross nace en 1847 y Lombroso en 1835. Entonces, ellos están viviendo el apogeo, digamos, o más bien la emergencia del positivismo, es decir, de querer hacer ciencia como ciencias naturales, es decir, física, química, biología o matemáticas, querer hacer ciencia de lo social, es decir, de la mente, de la sociedad, de la conducta. Lo que se quiere hacer es cuantificar estas ciencias para entonces hacer las ciencias en el sentido estricto. Y también ahí tendríamos nuestras discusiones. Sin embargo, hay que ver que estos dos autores viven ese apogeo y están en esa pugna. La propuesta de Hans Gross es hacer criminalística y la propuesta de Lombroso es hacer antropología criminal, que después va a ser llamada por uno de sus compañeros, hasta compatriotas, criminología, pero eso lo veremos más adelante. Ojo, la criminalística se va a centrar le llaman 7 puntos de oro.
responder a preguntas tales como qué, cuándo, cómo, dónde, quién, con qué y por qué. Son 7 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué? ¿Por qué también? Mientras que la criminología, ya con su avance en la cuestión de la ciencia positiva y las escuelas que van a surgir, en un principio, recuerden, simplemente era la cuestión de quién es el criminal, y entonces a partir de sus rasgos físicos, el tamaño de la cabeza, el tamaño de la oreja, si tiene algo en las orejas, el tamaño de la frente, y pues bueno, en ese momento te bastaba ser feo para ser considerado un criminal, y entonces uno diría, wow, ¿qué pensaría Jean Paul Sartre de eso, no? Él tomó sus medidas. ¿Cuál es el punto acá entonces? Después la criminología se va a alimentar de otras ciencias y va a entender que no puede concluir quién es el criminal a partir solamente de una ciencia o de un solo pensamiento como la antropología, y entonces con el tiempo va a juntar la cuestión de la sociología y también la cuestión de la biología, la psicología y la antropología. Entonces se van a sumar las cuestiones, y entonces lo que va a generar la criminología es la figura del individuo biopsicosocial, es decir, un sujeto que no podemos entender, que no podemos estudiar ni dar conclusiones de él sin antes haber discutido las cuestiones antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales. Es así como el sujeto, como más bien el investigador o más bien el criminólogo, da cuenta de quién es el sujeto, respondiendo siempre desde estas posturas. La siguiente cuestión es, ¿qué es entonces la perfilación criminal? Esto es sumamente interesante porque esta ciencia es nueva, y aquí es donde podemos considerar prácticamente nueva, porque lleva como unos 20 años, más o menos es de nuestro siglo un poco para acá, es decir, siglo XX, mitades del siglo XX, mitad tardía del siglo XX en adelante, es donde se empieza a gestar, y ahorita vamos a ver por qué. La perfilación criminal lo que tiene es la unión de la criminalística y la criminología. Depende necesariamente de ambos conocimientos. La perfilación lo que hace es que a partir del resultado material de un acto criminal, es decir, de una escena de crimen, infiere las características del sujeto, es decir, del actor, entonces del criminal. Lo que va a hacer la perfilación criminal es que va a llegar a una escena, va a empezar a hacer una lectura de lo que sucedió ahí, de los antecedentes del hecho, de lo que se puede explorar un poco, y entonces va a tratar de hacer una lista de características de la persona que pudo haber cometido un delito de esa índole. Es aquí donde entra entonces la perfilación criminal. Cuando estamos hablando de hecho de Mindhunters, que es la serie que les comento, estamos hablando de perfilación criminal. Y aquí viene lo curioso, fíjense. Mindhunters se caracteriza por, digamos, 2 actores que son los protagonistas. Uno es, este amigo se llama Goldenford, y el otro se llama Bill Tench. Bueno, estos son 2 personas que lo que hacen son empezar a trabajar en conjunto. De entrada, Goldenford lo que hace es que él daba clases, él estaba en la cuestión de la negociación de rehenes, y entonces se interesa mucho por la psicología criminal. Sin embargo, lo que dicen aquí es que Bill Tench estaba en el departamento de comportamiento criminal, y entonces tenía muchas cuestiones como de psiquiatría y así. ¿Qué es lo que hacen? Estos 2 amigos se unen para empezar a explorar las cárceles y las penitenciarías de Estados Unidos, buscando a los asesinos seriales. Y ojo aquí también con la categoría, si es adecuada o no. La categoría asesino serial simplemente es una cuestión técnica para dar cuenta de un tipo de sujeto en específico. En este caso, estos sujetos. Y entonces ellos empiezan a viajar a las prisiones con el pretexto de que van a ir a las instituciones policiales a capacitar a los cuerpos de seguridad, mientras que van y se meten a las prisiones para entrevistar a los psicópatas, o en este caso a los asesinos seriales que ellos están considerando psicópatas. Muy interesante lo que sucede aquí, porque entonces ellos empiezan a hacer de información. Bueno, esto es la serie, y como les comenté, quizás habrá que tener un poco de cuidado. Esta es la serie de Mindhunters, codirigida por David Fincher, porque lo que ustedes van a encontrar en un libro como este, por ejemplo, que es Perfilación Criminal, de Brent Turbery,
que por cierto, PhD, es decir, doctor en filosofía. Otra vez, la cuestión de estudiar otras cosas y después especializarse quizás. Lo que van a encontrar aquí es más bien la historia y un poquito los antecedentes de la perfilación criminal. He de decirles que Brent Turbery, acompañado del maestro Aurelio Coronado, pues son gente que han estado trabajando mucho en la cuestión de la perfilación criminal en México, y entonces han implantado un tipo de red y van dando cursos por la República, y pues que yo les diría bastante buenos, ¿no? Son excelentes. Incluso tienen ahí sus redes sociales en donde las pueden seguir. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, hablamos de Goldenford, pero Goldenford quizás podría tomar el nombre de Howard Titten. Howard Titten, que en este caso es quien se encarga ya de instaurar un curso propiamente de perfilación criminal en el FBI, acompañado de otro sujeto que es Pat Mullany. Pat Mullany quizás sea este sujeto que acompañaba a Goldenford en la serie, ¿no? Obviamente la serie también está basada en otro libro, sin embargo habría que buscar otras referencias. Aquí lo interesante está en la lectura de cómo se unen estas cuestiones. Suena muy interesante. Tomamos esta línea de Mindhunters como base porque fíjense que de hecho ahí Goldenford no entiende mucho de la criminología más que desde la psicología y la criminología, porque él se dedica a la psicología criminal, y es con su novia, o esta chica que va a ser su novia, quien le menciona en algún momento: oye, ¿has escuchado hablar de Durkheim? Y este amigo se queda: ¿qué? ¿Sabes qué es la anomia? Igual. Es cuando decide: tenemos que dialogar, tenemos que ir a las universidades, tenemos que buscar quién nos puede enseñar esto, y entonces se empieza a desarrollar todas estas cuestiones. Bien, sería muy difícil establecer, digamos, un padre de la perfilación criminal, porque de hecho en este libro van a encontrar que más bien los antecedentes de la perfilación criminal son tanto la criminalística como la criminología. Sin embargo, ya en una aplicación particular está el caso de James Brussel. ¿Y quién es James Brussel? Bueno, James Brussel es un psiquiatra de Estados Unidos que empieza a hacer esta cuestión de la nominalización, es decir, de la lista de características de un sujeto que ha puesto bombas en la ciudad, ha puesto bombas en los trenes y me parece que en los museos, según lo que aquí refiere. Y entonces él empieza a dar con las características: este sujeto puede ser así, 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 tal estatura, puede vestir incluso de esta manera. Caso curioso, cuando encuentran al sujeto, que el sujeto es George Matesky, encuentran al sujeto que es el responsable de poner las bombas. Lo que encuentran es que casi toda la línea de características que había dado nuestro amigo Brussel corresponde pues con lo que es Metesky, es decir, el criminal. Lo curioso es que Brussel lo que pone en su lista de acotaciones es que este amigo va a vestir con un traje cruzado, posiblemente, pero cuando lo encuentran en pijama. Entonces uno dice: bueno, fallaron en esta cuestión del saco. Sin embargo, le dan permiso a Metesky de que vaya a cambiarse. Metesky se va, se cambia, y cuando sale de casa trae un traje efectivamente cruzado. Tengamos cuidado con esto porque, bueno, el traje cruzado también era algo común de la época. Sin embargo, todo lo demás funciona, ¿no? Y es interesante que a partir de esta perfilación criminal pudieron dar con el criminal. Y de hecho va a haber otro caso que es el estrangulador de Boston, con un tipo que después se suma que es de Salvo, donde también hacen un estudio de perfilación, pero al parecer en este caso no dio resultado. Sin embargo, podemos considerar que acá son las bases quizás ya del estudio y la aplicación de perfilación, hasta que se instaura una oficina, digamos, formal, o un curso formal en el FBI con Howard Titten y con Pat Mullany. Tal curso, tal institución y tal programa hoy en día tiene el nombre de Academia de Perfilación de la Conducta, ABP por sus siglas en inglés, que actualmente pues se sigue trabajando, y hoy en día lo pueden ustedes encontrar más bien en ciertos cursos que se imparten aquí en el país, y supongo que también a nivel extranjero. De hecho, estos amigos, los que les comentaba, Brent Turbery y el maestro Aurelio Coronado, pues creo que han dado clases incluso en Colombia y varias partes de Latinoamérica. Entonces es un boom la perfilación criminal, y lo han estado trabajando mucho. Retomemos entonces un poco para cerrar hoy. La cuestión criminal se va a basar en esclarecer tres saberes particulares.
tres disciplinas científicas. Por un lado, la criminalística, que va a estudiar el resultado material de una acción criminal, y por ende va a surgir un actor. Este actor va a ser estudiado por la criminología. La criminalística bien podría estar preguntándose qué sucedió, y ya va a esclarecer las preguntas que yo les comentaba antes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué? Estas son las 7 preguntas de oro o los 7 puntos de oro que encontraríamos en la criminalística. Mientras que la criminología lo que va a esclarecer es quién es el actor, quién es este sujeto que comete el acto, quién fue, qué lo llevó a hacerlo, cómo lo hizo, por qué lo hizo de tales maneras. Es decir, lo que se interesa a la criminología es conocer al sujeto para poder hacer ciencia de ello. La perfilación criminal va a ser un diálogo entre ambas. Lo que va a decir es, a partir de una escena del crimen, determinar las características del sujeto que pudo haber cometido una acción como estas. Sin embargo, veamos un punto en común. Las tres tienen que ser interdisciplinarias. Incluso lo va a decir, por ejemplo, acá Brent Turbery en su libro, que la perfilación criminal se basa a veces de las cuestiones también subjetivas, es decir, de las creencias, de las inferencias, de qué es lo que pudo haber sucedido ahí. Bueno, la criminología y la criminalística necesariamente dependen de otras ciencias bases. Por el lado de la criminalística, al menos física, química y biología. Y por el lado de la criminología, al menos biología en cuanto al comportamiento, psicología, antropología y sociología. Entonces, si nos damos cuenta, estas materias tienen que ser necesariamente sintéticas y necesariamente interdisciplinarias. De hecho, va a haber un autor citado por Rafael Moreno González que se llama Sante de Santix. Y Sante de Santix se refiere a la criminología como que lo que tiene que hacer primero es una descomposición analítica, para después hacer una recomposición sintética. A mí me parece un pleonasmo, pero sirve mucho porque impactan más las categorías. Es decir, la criminología tiene que descomponer un todo para después incorporarlo en sus partes y entonces poder dar cuenta de qué es lo que es. Es decir, de su diagnóstico, de su pronóstico o bien de su dictamen. Pero esto hace igual la perfilación criminal y la criminalística. Entonces podemos concluir hoy con lo siguiente. Tengamos en cuenta que estas materias son interdisciplinarias, que forman parte de otras bases científicas rígidas, incluso estrictas, que hay que estudiar muy a fondo y hay que conocer bastante para saber qué pedir, pero más importante, hay que saber trabajar en equipo para poder entregar mejores conclusiones. Segundo, una depende de la otra. Las materias, digamos, están coimplicadas, es decir, están relacionadas. La criminalística depende también, o se puede auxiliar muy bien, de la perfilación criminal y la criminología de la perfilación criminal y la criminalística y la perfilación criminal de la criminología y la criminalística. Parece un poco complicado. Sin embargo, les voy a recomendar un texto de un autor que se llama Rafael Moreno González. Rafael Moreno González tiene un texto que se llama Criminología y Criminalística como ciencias auxiliares de la cuestión penal o algo así. Está en Jurídicas de la UNAM. Es un texto interesante, bueno, con las implicaciones que tiene leer algo de jurídico en lo que nos acoplamos al texto. Sin embargo, nos esclarece muchas de las cuestiones y también nos habla de los padres de cada una de las ciencias. Nuestra siguiente clase va a tener estas cuestiones, pero van a esclarecerse desde la literatura. Y para ello vamos a utilizar los siguientes libros. Les voy a presentar quién es Sherlock Holmes. Les voy a presentar qué es lo que dice Ray Bradbury de un personaje y quién es Agatha Christie. Además, quién es el personaje que han creado para esclarecer estas cuestiones de la diferencia entre criminología, criminalística y perfilación criminal. Así que, sin más, nos vemos la siguiente clase, misma hora, mismo canal. Por favor, no falten. Los de allá atrás ya no se distraigan, no estén platicando con sus compañeros. Y si no tienen dudas o preguntas, pues entonces nos vemos en la siguiente entrega. Recuerden, la siguiente entrega, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y Ray Bradbury. Además les voy a tener aquí una sorpresa, pero este autor es secreto. Lo único que les puedo dejar de antemano
es que está muy relacionado con una figura que es el cuervo. Así que esto fue todo por hoy. Criminología, criminalística, perfilación criminal, Mindhunters, y la tarea es amplia. Así que nos vemos en la siguiente entrega. Chao.